2 de la mañana, estamos en ampliación de noticias, viernes 15 de febrero, sábado chico y además post día de San Valentín, así que tenemos un viernes complicado, con muchos accidentes automovilísticos y que también tiene que ver un poco con el sol. Comentábamos esto aquí con uno de nuestros jefes de informaciones y en realidad una de las cosas que podría ocurrirse a cualquier piloto, sobre todo los de las pistas, con un sol tan rutilante como el que tenemos, es ponerse anteojitos oscuros. Esto así de simple. O sea, porque en efecto el sol ciega a veces al piloto, o porque no tiene también esta pantallita ahí encima, pero unos anteojitos, eso puede ayudar un poco. Muy bien, muy buenos días Cayetana, muy buenos días Guido. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Ampliación de Noticias. Muy buenos días. Un poquito, ¿lo de las lluvias ha menguado, no ha menguado? Bueno, según el reporte de Abraham Levy hoy en la mañana, no se espera un incremento de las lluvias, aun cuando en la zona sur del país va a seguir lloviendo, no en la manera ni en la intensidad que se produjo en los días pasados. Bueno, y ha ocurrido ese tema del Cusco, que es lo que vamos a conversar entre otros temas, ¿no? Que es decir, tras las lluvias tremendas hay este llamado, en fin, a sus conciudadanos de parte de la Embajada de los Estados Unidos, diciendo que Machu Picchu y el Cusco pueden ser peligrosos, puede haber secuestros, en fin, acciones de sendero de algunos de estos locos. Eso, por supuesto, ya es una materia que nos vamos a ocupar. Vamos a hablar con el embajador de Estados Unidos, el embajador del Perú. Están con nosotros los congresistas Judy Simón y Luz Salgado. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Para conversar un poco de la coyuntura política. El Perú en realidad va en vaivenes. De repente uno le carga las tintas al Ejecutivo y después ya el Ejecutivo no hace noticia y entonces hay que servirse el plato de fondo que es generalmente el Congreso. Bueno, entonces la primera cuestión que les quiero plantear es eso un poco, ¿no es cierto? La coyuntura política. ¿Qué está manifestando? Aquí hay varios aspectos que llaman la atención. En primer lugar, hay una gran tranquilidad con respecto al presidente de la República. Puede incluso irse una semana y no pasa nada. O sea, no. Y a su vez los ministros se les nota tan distendidos, tan tranquilos, ¿no? No tienen mayor cosa que los afecte. Y en el Congreso tampoco hay discusiones de fondo, tampoco hay una guerrilla política. Lo curioso es que todo ha cobrado una concentración fervorosa y belicosa, que es el tema del municipio, que es el tema de la convocatoria, la revocatoria. Y también en los expresidentes. Bueno, lo de las casitas ya es otra cosa, porque es el juego de monopolio, digamos, viejo juego. Pero bueno, veamos un poco este asunto. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Se ha exagerado? ¿Es excesiva esta cuasi campaña en la que han intervenido casi todos los grupos políticos? Finalmente hemos entrado también en un estado de apasionamiento que ya cruza insultos, que crea una situación bastante complicada, y en el fondo la ciudad de Lima se está olvidando como su temática central, que son sus problemas concretos, ¿no es cierto? Doña Luz Salgado, bienvenido. Gracias, Raúl. Ciertamente nos estamos olvidando de los problemas principales por esta polarización que se ha dado en el tema de la revocatoria, que se inició mal, ¿no? Se inició confrontando los corruptos acá, los no corruptos acá, y entonces esa forma de dividir Lima creo que no ha sido la mejor. Siguen los insultos, sigue el hecho de no querer rendir cuentas, otros que rinden cuentas y parecen no tan claras. Entonces, por eso que nuestra agrupación política prefirió retirarse. Se ha mantenido. Así es, porque sabemos que es un tema vecinal en el que nosotros mismos sabemos que hay militantes que nos han dicho que están contentos con la señora Villarán y otros que no. Sobre todo los que dicen que no son aquellos que siguen con el problema de no tener los muros de contención, aquellos que siguen con los problemas de ingreso, de servicios que no llegan, de la inseguridad ciudadana. Entonces los hemos dejado, se ha
dejado en libertad para que cada uno tome la opción, pero lo que sí invocamos es que de ambas partes no existan estos tipos de insultos y agresiones, acusaciones mutuas. Yo he estado ahorita por el sur, camino por la avenida Pachacútec, y me encuentro fujimoristas corruptos apoyan el sí. Oye, nosotros ni nos hemos metido en el tema, así que yo le pido a la señora Villarán y compañía y todos los que están asesorando ahí que traten de borrar, son varios muros que dicen fujimoristas corruptos apoyan el sí. No, pues, así no es. Nosotros, o quieren meternos a nosotros adrede, porque las declaraciones de la señora Villarán también, que no le daba el indulto a Fujimori, que no tenía razón de decirlo. Y yo lo sentí como que ya, métanse pues en todo esto para agarrarlos de una vez, ¿no? No nos vamos a meter, no nos vamos a meter, y lo que les invocamos es que tengan la cordura, cumplan las normas que dice tanto el elecciones y la OMP. Yo me acuerdo de cuando rendíamos cuenta, acuérdate tú, Guido, era cada mes. No es que al final de mi campaña, la obligación es ir dando casualmente, porque ahí ves tú la transparencia, cuántos recursos te ingresan, qué es lo que estás gastando, ¿no? Y entonces, frente a todo eso, los organismos tienen que supervisar. Hay un hueco en la legislación. Nos explicaba Percy Medina que en realidad la obligación es para los partidos políticos, pero cuando hay colectivos ciudadanos, entonces no se aplica la norma porque no está contemplada. No, pues, pero es un partido político en todo caso el que está apoyando a Susana Villarán, y también hay otro partido político que apoya el sí, ¿no? Entonces creo que es obligación por transparencia dar las cuentas claras de quién te está solventando la campaña. Obligación ética, y lo que pasa es que una campaña que ya la ves en este momento, y como dice Raúl, en todo Lima, y no dejas de barajar los ojos, y en cada lugar encuentras tú un letrero. Acabo de encontrar un letrero enorme a la bajada del Sanjón, entre Barranco y Surco, por la Plaza Vea, que no lo había visto, y de plano me llamó la atención y casi me pasó el semáforo, ¿no? Entonces, sí, pues todos los días aparecen nuevos recursos, y creo que se tiene que dar cuenta de ellos. Don Yehudy Simón, bienvenido. Sí, bienvenido, gracias, muchas gracias por la invitación. Yo le doy en parte razón a Luz Salgado. Me parece muy bien que el fujimorismo se mantenga al margen de esta situación que debía ser eminentemente cívica. Hay el derecho a la revocatoria, evidentemente el pueblo tiene el derecho a ver si está de acuerdo o no con sus autoridades, pero lo cierto es que esto empezó mal, y empezó mal porque a Susana Villarán le han hecho la guerra sucia desde el primer día que ella fue alcaldesa, porque no se aceptó, ¿no es cierto?, que finalmente una mujer de izquierda moderada, de izquierda nueva, gobierne Lima. Y creo que hubo errores también en la forma como se administraba los primeros meses, los primeros años, en algo que todos los políticos caen, ¿no es cierto? Yo tengo que criticar. Pero congresista, ¿a qué guerra sucia se refiere? ¿Ha habido una guerra sucia en esos años? Sí, claro que A ver, cuéntenos, denos ejemplos de esta guerra sucia. Por cierto, te lo voy a dar, pero permíteme terminar la primera idea. Creo que sí es un error meter a todo el fujimorismo en un solo saco, incluso que aparezcan estas pintas. Me parece que no estamos participando. Exactamente. Por eso queda la denuncia. Me parece muy bien de que Keiko haya asumido una posición de imparcialidad, que le dejen libertad a la gente del fujimorismo, al pueblo fujimorista, para que vote. Que lo dice bien, hay gente que está por el no y gente que está por el sí. Eso es democrático, y creo que el APRA, creo que Solidaridad Nacional, que fue quienes iniciaron todo esto, y se metieron en algo que no le correspondía, porque esto era municipal. Pero posible también, y gana Perú. Bueno, pero eso es por otro lado, ¿no es cierto? En todo caso, lo que han hecho es adelantar un proceso electoral, haciéndole un daño tremendo a Lima, porque la que se va a afectar es Lima. Y ya veremos por qué. Yo estoy en contra de revocatoria. Pero la guerra sucia empezó, por cierto, desde el mismo momento que apareció Marco Tulio y otra gente, que no había terminado ni siquiera el primer año Susana Villarán, y ya estaban diciendo de que no iba a terminar su periodo, que no iba a comer, y comenzaron a hacer recolecta de firmas, ¿no es cierto?, sin siquiera haber evaluado el primer año. Pero recolectar firmas para revocatoria, ¿usted cree que es una guerra sucia? Sí, yo te voy a decir por qué. Entonces para los 220 que han revocado en septiembre también habría guerra sucia en todas esas alcaldías. Permíteme, fíjate, yo estoy en contra de revocatoria porque este proceso que se inició con buena fe, que se inició el derecho que tiene la ciudadanía a revocar sus autoridades, terminó siendo la suma de los partidos políticos y movimientos regionales perdedores para tumbarse a cualquier autoridad, sea buena o mala.
Esto no solamente sucede en Lima, sino sucede en todo el Perú. Entonces allí es un problema de la legislación, que también se ha advertido. Eso en principio. Lo segundo es, Lima no es cualquier ciudad. Lima es el tercio del electorado, Lima tiene 9 millones de habitantes y Lima necesita muchísima inversión. Esta elección le va a costar al país, si es que pierde la revocatoria Susana Villarán, 300 millones de soles que le hacen falta a Arequipa, que le hacen falta al Cusco, que le hace falta a cientos de colegios. Y no empezó con una campaña buena. O sea, no le permitieron a Susana Villarán funcionar, no le permitieron demostrar qué cosa iba a hacer. Ella hizo bastantes cosas también, no para caer en desgracia, pero sí ya nos daba un indicio de que en realidad prefería el color verde, que había que pintar las escaleritas. Sí. No es una gran tarea, no parecía una tarea limeña, a la altura de Lima, pintar las escaleritas. ¿No? Pero eso es pues una práctica que viene lamentablemente que se viene haciendo desde hace muchísimos años atrás y que creo que le ha hecho tremendo daño al país. Porque no es que empiece con Susana. Si usted quiere ver el municipio, empezó con Castañeda borrando todo lo que había hecho Alberto Andrade. Entonces, pongamos las cosas en su sitio. Esta práctica hay que desterrarla. Pero eso significa que hay que sacar a la alcaldesa y perder el tiempo con Lima. Y a mí me parece un insulto decir vamos a gastar el cierre revocatorio a 100.000 soles y me parece que falta una estrategia o más claridad para no comenzar a rendir cuentas desde ahora, que le hemos pedido. Yo creo que sí, que no tendría que decir exactamente quiénes están apoyando. Y que apoyan empresarios, me parece una maravilla que apoyen empresarios, como apoyan obreros o como... O sea, Susana Villarán... Pero hay que conocer quiénes son, ¿no? Por supuesto, pero aquí también hay que cambiar la legislatura. ¿Por qué? Porque si un empresario apoya, por decir, a Toledo o a Fujimori o a Alan García o cualquiera, y estos pierden las elecciones, inmediatamente comienza una guerra que apoyaron a tal o cual partido. Eso tiene que terminar. No estamos en Estados Unidos. Aquí el empresario que aporta ya le ponen una cruz. ¿Por qué apoyó a Toledo? ¿Por qué apoyó a Castañeda? ¿O por qué apoyó a García? Entonces, lamentablemente, Susana Villarán y Lima están pagando todos estas... Pero lo cierto es que ahora ya nadie puede decir estamos frente a una revocatoria. Esto quedan creo que ni 20 días o 29 días. Y frente a eso, en todo caso, posteriormente tendríamos que revisar lo que tú y muchas personas han dicho, que no, que este sistema es muy oneroso, que este sistema no debe funcionar porque da pie a los que quedan en segundo lugar. Salvo por corrupción. Sí, pues, pero ustedes, y digo ustedes porque fue parte de la izquierda la que fue la muy entusiasta en proponer esta institución de revocatoria, porque creían que nunca iban a acceder al poder. Y cuando ya uno está sobre el caballo y ve que las papas queman, entonces no te parece. Yo creo que la democracia se tiene que aplicar, estés o no estés en el poder, porque no solamente vas a hacer oposición, tienes que ponerte en el pensamiento que en algún momento puedes llegar tú al poder, y entonces estas son las cosas que pasan pues cuando no se analizan bien y se cree que se tiene que golpear solamente al que está arriba. Les tocó estar arriba, ahora tienen que asumir algo que es legal, algo que es democrático y algo que ha nacido de la propia población por los propios errores que ha cometido Susana Villarán. Sí, no, yo quería cambiar de tema para pasar de la revocatoria a este informe sobre 46 leyes sin reglamentar. Aparentemente hay la decisión de invitar al primer ministro para que dé cuenta de por qué no se ha cumplido con ese deber fundamental que además permite la aplicación y el funcionamiento de las leyes. Entonces quisiera saber cuál es el punto de vista de ustedes, comenzando por las damas. Luz. Sí, Guido, ese es un tremendo problema, pero yo creo que son más de 36. Son más de 36 y lamentablemente nos hemos dado con el caso cuando se hizo esta comisión de revisión de las leyes, no sé si tú te acuerdas también en tu periodo, y también se hizo en el nuestro, que había leyes que había que derogarlas porque simplemente habían quedado obsoletas y nunca fueron reglamentadas. Entonces creo que allí falta un equipo de la presidencia del Consejo de Ministros que se dedique a coordinar con los sectores correspondientes, porque muchas de esas son normas que el Ejecutivo mismo ha enviado y se supone que son necesarias, que son beneficiosas y que tendrían que tener una aplicación inmediata. En esos temas están, por ejemplo, un tema que le corresponde a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales. Por la falta de desarrollo no hemos podido incentivar a esos muchachos que hoy día
han quedado sin piernas, sin brazos. Tengo la queja de ahorita más de la Operación Libertad y de la otra operación que se ha sucedido en el BRAE, de soldados de 23, 24 años, muchachos jóvenes, han perdido la vista, han perdido un brazo, otros han perdido pierna, no tienen dónde acudir para las piernas ortopédicas. Les prometieron darles la medalla a Andrés Avelino Cáceres, y hago invocación a través de radioprogramas. Le he mandado una carta al ministro de Defensa que cumpla con entregar los beneficios de esa medalla. Ya no son héroes nacionales, ya que no les pongan héroes, porque por la palabra héroes hubieron problemas, pero sí la medalla a Andrés Avelino Cáceres, porque cumplen con todo su reglamento. Yo lo he leído, pero no le aplican. Entonces, había una norma también que decía: aplíquese esto, tiene que dar lo otro, desarróllese en el reglamento respectivo, dándole una facilidad al sector, al ministerio, para que no esté tan ajustado con la norma, que a veces no es tan concreta. En fin, yo creo que ahí falta una decisión más proactiva de parte del primer ministro, y que arme un equipo y que se dedique a exigir a todos los que tienen que tener ese trabajo de reglamentar nuestras leyes. ¿Qué piensa el ciudad al respecto? Permíteme, no quiero quedarme corto en el tema de la revocatoria. Solamente una aclaración. Yo he sido presidente regional y nunca he propuesto que no haya revocatoria. Yo he defendido a todos los alcaldes y todos los presidentes regionales últimamente, no solamente a Susana Villarán, porque vi esta venganza de los perdedores frente a autoridades que no han cometido delito y que la quieren revocar, y entonces alcaldes y presidentes regionales están más preocupados en defender su estabilidad que en gobernar, y es lo que está pasando en Lima. Mi proyecto que he presentado para que solamente se revoquen a los corruptos no es para defender a Susana Villarán, porque ha sido presentado para después del proceso de Lima. Entonces soy respetuoso del derecho de los ciudadanos a lo que la ley dice en el tema de revocatoria. Segundo, Susana Villarán sí ha hecho obra, y cuando hablan de los rojos, quiero recordarle a Luis Salgado que este municipio ha hecho... Yo no he dicho la palabra rojos, bueno, en todo caso de izquierda. Coloraditos. Izquierda, que existe. 7.000 millones de soles en inversión privada con empresarios privados, que va a transformar a Lima en el transporte, todo lo que es que va a alimentar muchísimo a que los ciudadanos puedan ahorrar horas en su trabajo, y además va a producir trabajo, que es fundamental. Paso al tema que tú mencionas, ¿no es cierto? Esa es la trampa, pues tú has sido congresista, Guido, ¿no? Entonces aprobamos entre aplauso de la ciudadanía una serie de leyes como consulta ciudadana, como la consulta de las comunidades, como la ley de los discapacitados, en agricultura, que hemos aprobado 2.000 millones de soles para hacer obras en las zonas altoandinas, y sin embargo no se reglamentan. Y al no reglamentarse, eso queda en el vacío. Con el aplauso, ¿no? Quizá allí habría que establecer un cierto sentido crítico, ¿no es cierto? Porque también nuestros parlamentarios son gente brillante a veces y muy inspirada, pero demasiado soñadora. Sí. También puede dar uno leyes espléndidas que evidentemente no solo no son aplicables, sino que además por eso se empieza por el déficit de su reglamentación, ¿no es cierto? Hay una enfermedad en el Perú, en el republicano, que es crear leyes y no resolver nunca a partir de las leyes los problemas, ¿no es cierto? Eso va directamente dirigido a preguntarles si ustedes sienten que este Congreso está funcionando cabalmente en materia de legislación, o por el contrario, sigue la vieja costumbre de dar leyes por darlas, para cumplir con el electorado, pero sabiendo prácticamente que no van a ser realizados. Mira, en la ley... Luz Salgado. Perdón. Sí, Raúl, lo que tú dices es muy cierto. Hay algunas normas, y te digo algunas, porque la mayoría de las 100 y pico que hemos aprobado en estas dos legislaturas sí son leyes necesarias y aplicables. Pero hay algunas que son saludos a la bandera y que son más bien líricas. Pero aquí hay una responsabilidad también del Ejecutivo. Nosotros no aprobamos las leyes, salvo las que la mesa directiva decida no pasar por comisiones, si es que la comisión no pide informe favorable del sector correspondiente. Y yo al menos soy una de las que se preocupa de decir, ¿tiene informe de economía? Ya, no tiene informe de economía, mira, ni la ponga, no pasa. ¿Tiene informe del sector de energía y minas? Pero hay veces que la propia mesa directiva, que está controlada,
por el partido de gobierno y por Perú Posible, que nos pone normas liberándolas del trámite de comisión, y ahí es donde se cometen errores, porque luego ¿qué? Ha pasado que viene Economía y dice, esto es terrible, no puede aplicarse, hay que modificarlo, es imposible, y entonces sí, lógicamente creo que se ven amarrados para poder reglamentar algo que no lo vas a poder cumplir. Entonces aquí el trabajo coordinado de que las comisiones tienen que hacer pidiendo información a los sectores, pidiendo información a los expertos, para no hacer leyes que no sean aplicables, que no se puedan reglamentar, u otras que sean simplemente de invocación, de llamada de atención. Por ejemplo, yo tengo un proyecto que sé que es lírico, pero sí sé que va a cumplir su función, que es el de declarar de necesidad pública el tratamiento de luchar contra la tuberculosis. Hemos tenido un último seminario en el que la tuberculosis está avanzando de tal manera, Raúl, y sobre todo aquí en Lima, con el tuberculosis resistente. Ya no hay cura, y tú no sabes, pero alguien te viene a visitar aquí, te da la mano y de repente estaba en contacto con esa persona. Es un trabajo que tenemos que hacer, que tenemos que recuperar, porque el Perú fue premiado por su labor de lucha contra la tuberculosis. Entonces sí hay normas, y creo que sí el Congreso está funcionando, a pesar de todos los golpes y que hayamos sido puestos como piñata. Yo defiendo la institución del Congreso, porque a pesar de todos sus errores, yo creo que es la institución democrática que permite el equilibrio de poderes. Sí, no te olvides que el Congreso es la suma de todos los partidos, por lo tanto ahí van ideas diferentes y propuestas diferentes. Por lo tanto, no es que el Congreso sea el Ejecutivo, pero las leyes que hemos hecho han sido en concordancia con el Ejecutivo. O sea, eso que quede claro, la más importante es hacer en concordancia con el Ejecutivo. Hemos colaborado con el Ejecutivo. ¿Y por mayoría? Y casi por unanimidad en muchos casos. Lo único que le recuerdo a Luis Salgado, que la mesa directiva no solamente está Perú Posible, también está Solidaridad Nacional, ¿verdad? Y también el Gran Cambio. Los que faltan son ustedes. No vamos a estar. Claro. En todo caso, eso es bueno saberlo. Llegando al Congreso, algo que ha sorprendido a la opinión pública es ese tema de que los congresistas suspendidos también cobran. ¿Cómo es eso? A ver si nos pueden explicar a los ciudadanos, si están suspendidos, uno no entiende cómo es que cobran. Sí, permíteme redondear el tema principal, en efecto. Entonces, hay leyes que tienen que reglamentarse sí o sí y que son de necesidad pública y que han sido aplaudidos por el país. Pero ahí viene el problema que decía Luis Salgado. Muchas veces quien gobierna un país, lamentablemente no es el presidente de la República, sino son los ministros de Economía. El ministro de Economía le dice hasta aquí puede dar y punto. Entonces el presidente puede tener la mejor voluntad, y hemos tenido muchos ministros de Economía que son más poderosos que el presidente de la República. ¿Eso está mal? Yo creo que sí, porque es solamente una visión, lo digo con franqueza. Yo sigo viendo, por ejemplo, el agro absolutamente abandonado, ¿no? Hemos aprobado en el presupuesto de la República 2.000 millones de soles, si no me equivoco, o 1.000 millones de soles para obras de regadío, para elevar el nivel de vida de los campesinos de las zonas andinas, y sin embargo un sol. Entonces, no se trata solamente de mantener la estabilidad económica, sino se trata de que esta estabilidad económica sea humanizada. Yo sí creo de que el presidente de la República todavía está en deuda, por lo menos con el mundo rural. Con respecto a tu pregunta, sí, pues nosotros encontramos esta situación que no ha sido cambiada. Los congresistas son suspendidos en sus días hábiles, ¿no es cierto? Eso está mal, eso está pésimo. Pero perdón, no era así, ¿eh? No era así. No era así. Cuando tú eras suspendido, cumplías toda tu suspensión en días hábiles o no hábiles y te descontaban igual. Y es más, se quitaba hasta el personal. Yo me di con esta sorpresa cuando suspendieron a Chejade, y me enteré que estaba cobrando Chejade y 4 más ahí, que el señor del tema del oro, eran como 4. Y entonces, ¿qué pasó? Dije, ¿por qué están cobrando? No, es que hay una modificación que ha hecho, no el reglamento, sino la mesa directiva, y decidió que la legislatura sí podían cobrar. Lo que me parece que está mal, es una mala señal. Y ahora los congresistas que están suspendidos están cobrando. Pues yo no creo que ellos sean las responsables. Los responsables son quienes han cambiado la norma. Pero quizá vale la pena aclarar que eso es una interpretación más que una decisión, porque la suspensión se produce
por los días de legislatura. Si la legislatura está suspendida, no hay suspensión y por lo tanto se cobra. Y se completa la suspensión cuando la legislatura comienza, con más perjuicio para las bancadas en realidad, porque pierden durante tiempos efectivos de legislatura a uno de sus representantes. Sí, pero esa interpretación puede ser mal tomada como está haciendo ahora, ¿no? O que ese congresista que está suspendido resulta que está ganando sus gastos operativos, o sea, no se entiende bien que si tú estás suspendido puedas seguir ganando un recurso. Entonces, eso es lo que creo que debemos evitar. Lamentablemente el Congreso está en la mira de todos y tenemos que dar las mejores señales, Guido. Sí, pero lo que debe quedar claro es que el Congreso por 120 días tiene que cumplir su suspensión de 120 días y no debe cobrar por 120 días. Sí. Clarísimo. Lo que pasa es que esto se suspende cuando, como tú dices, no esté en la legislatura. Eso se puede cambiar, por cierto. Muchas gracias, congresistas Luz Salgado y Eudis por haber estado con nosotros. Quedan, por supuesto, como siempre, en cartera varios de los temitas, pero en fin. Sí, un temita pequeño, pero que cuando supieron que estaba por aquí me dijeron que lo pida de una vez. Han subido las tasas de todos los requisitos policiales, certificado médico, sí, eso lo hemos certificado, lo hemos tratado informando. El ministro del Interior dice que está evaluando si de lo va a 3 soles se pasa a 27 soles, a 40 soles. Gente que necesita certificado de supervivencia, certificado de buena conducta, domiciliario, no creo que sea lo correcto. Pues lo hemos tocado con insistencia y lo vamos a seguir. Va a seguir la campaña. Invita al ministro del Interior al Congreso, a ver, para que sí, lo voy a invitar, ni bien empiece. Muy bien, muchas gracias. Gracias también. 8:42 de la mañana, una pausa. Ahora en la zona se habla claro.